Turquía y también en las costas de Grecia. Este sismo fue grado 7, pero generó gran daño. Ahí estamos viendo imágenes con caída de edificios, mucha desesperación de la gente. Es un sismo grado 7, pero es un terremoto en Turquía y también en parte de Grecia con un tsunami en las costas de Turquía. Rafa Cavada está con la información. Rafa. Sí, ha sido en las costas del Mar Egeo, en la isla de Neon Karlovación, es una isla griega. Esto está en el Mar Egeo, que es como si vas por el Mediterráneo hacia Turquía, en la última parte bajo Grecia. Ahí hay una placa llamada la placa helénica, que es de la parte de África que se subduce, que se va por debajo de la placa euroasiática. Ha sido responsable de numerosos terremotos en Turquía y en Grecia, y este se produce con mucha fuerza en la zona de Izmir, donde Izmir es en la zona de Turquía, donde ha habido ya imágenes de edificios destruidos. Hay gente bajo los escombros, eso lo confirmó el gobernador de Izmir, hablando de las ciudades de Beroma y otra segunda ciudad que no está identificada. Y en el caso de Grecia ha habido un tsunami, sobre todo en la isla de Samos. Ahí hay imágenes de cómo este tsunami ha penetrado por entre las casas, llevándose todo lo que encontró por delante. No se tiene hasta ahora un conteo de muertes, pero hay que decirlo, la construcción, al menos en Turquía, no es de la calidad sísmica que nosotros conocemos en Chile. Yo recuerdo al menos 2 o 3 terremotos de los que han dejado edificios completamente destruidos. Más aún porque las normas de construcción son unas, pero la construcción real es otra. De hecho, mucha gente, para abaratar costos, reduce la cantidad de fierro usado en el hormigón armado, de acero o de piedras, y de hecho esas construcciones han sido más febles. Normalmente, y esto ha sido una cosa, Turquía y Grecia tienen un diferendo territorial en Chipre, por la República Turca de Chipre, que no reconoce a nadie salvo Turquía, pero para los terremotos ambos países han colaborado el uno con el otro en el rescate de víctimas escondidas entre los escombros. Lo más probable es que en las próximas horas veamos este tipo de eventos, o sea, viajes de comunidad internacional, de rescatistas a Turquía para tratar de colaborar en la búsqueda de supervivientes, y no sería raro que eso incluyera a rescatistas provenientes de Grecia, Rafa, que no ha sufrido en la parte territorial, sino en la parte insular este terremoto. Bueno, aquí vemos un rescate, estamos viendo un rescate, Rafa, precisamente de una persona que quedó atrapada, quedó entre los escombros. Ahí estamos viendo unas imágenes que son impactantes. Estamos viendo cómo una persona queda. Estamos en vivo y en directo. Están rescatando. Esto se está mostrando en la televisión. En vivo y en directo están rescatando a una persona que queda en los escombros. Están tratando ahí, Rafa, sabes que me parece que es un movimiento muy similar al que vimos en el 2010. Vi unas imágenes de un joven en un computador y es muy similar el movimiento, ¿no? El movimiento que se dio en el 2010, la forma en que atacó el sismo. Mira, ahí está el rescate en directo, estamos viendo en directo lo que está ocurriendo con una persona que está siendo sacada desde los escombros. Rafa, ¿tú tuviste la oportunidad de estar en estos lugares? Ni en Grecia ni en Turquía. Los terremotos que me tocó cubrir fueron acá en Latinoamérica, sobre todo el de Armenia, en Colombia, donde también se produjo lo mismo. Colapso de edificios y los rescatistas de la Cruz Roja. En aquella oportunidad yo recuerdo que se logró ubicar a una persona que estaba viva, pero que falleció en la última etapa del rescate. De hecho, pudieron rescatar esa misma noche el cuerpo. Lo que ocurre es que el rescate que se produce en las primeras horas es fundamental, porque la probabilidad de supervivencia aumenta muchísimo. A medida que pasen 8, 12, 24 horas, el problema de la hipotermia, de la deshidratación y si hay heridas de la pérdida de sangre hace que conspire contra la posibilidad de mantenerlo vivo. Es por eso que los equipos de rescate se despliegan inmediatamente y empiezan con estas tareas de búsqueda y de rescate inmediatamente entre los escombros. Porque además, te reitero, la construcción en Turquía no tiene
las mismas normas sísmicas de países como Chile, que hay que decirlo, tienen una norma súper exigente al nivel de Japón, por poner un ejemplo. Y en Turquía, la enorme cantidad de edificios antiguos que hay en las zonas rurales de Turquía y también en la zona insular de Grecia hacen que con estos movimientos haya mucho derrumbe de estructuras. Yo no estoy viendo las imágenes que tú me hablas, Julio César, pero supongo que están llegando desde Izmir, porque es en esa provincia donde se concentra la mayor cantidad de edificios colapsados y donde se ha informado de que hay gente atrapada entre los escombros y por tanto es probablemente allí donde estén movilizándose. Ese puente, ahí me están mostrando ese puente que ustedes ven, está colapsado en una zona, en otra zona. Una de las primeras imágenes que llegó desde Turquía muestra que esa vía elevada, esa suerte de autopista elevada, colapsó. Rafa, estamos en directo viendo un edificio que ha sido emblemático hasta este minuto, que está colapsado en su esquina. A ver, ¿podemos escuchar el relato de la televisión? Yaralı var mı? Var mı? Şu anda bir çalışma yapılıyor mu enkazla ilgili? Evet, şu anda da çalışma yapılıyor. Arama kurtarma ekipleri şu anda enkazın altında. Kim var, kimler var ona ulaşmaya çalışıyor. Hemen yanındaki binayı görüyorsunuz. Onda aslında depremin Son dos edificios distintos, ¿ah? Mira, este ha sido bastante icónico en las primeras imágenes y fotografías que dan vuelta el mundo. Estamos acá enganchados en directo desde la televisión turca. Ahí podemos ver ahí la periodista está bastante también angustiada, se le escucha relatando lo que pasó. Está la policía, tiene todo cercado. Ahí están viendo ya, como dice Rafael, ya hay rescatistas seguramente que se empiezan a agrupar y ahí está la gente saliendo. Recordemos que esto ocurrió hace algunas horas atrás, tampoco ha pasado tanto tiempo. Entonces ya están las primeras imágenes del rescate. Aquí está bomberos, podemos ver imágenes de bomberos, de rescatistas. Ahí está el otro edificio. Sí, lo que ocurre, Rafa, lo que ocurre es que la estructura, ese edificio que tú veías se había como sentado. Eso implica falla estructural, algo muy parecido a lo que vimos en Concepción, recuerdas, con este edificio que estaba en la ribera del río. El reporte que llega desde allá dice que el ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, ha dado cuenta de 5 edificios derrumbados. El gobernador de Estambul señala que no se ha constatado ninguno en la capital económica del país. O sea, los daños se sitúan preferentemente en las ciudades de Bornova y Bayrakli, en la provincia de Esmirna, y en Esmirna, en la traducción al español de Izmir, esta ciudad que es la que estamos viendo en las imágenes. Rafa, estamos viendo imágenes bien impactantes porque son los primeros trabajos que yo, así viéndolo acá como ustedes en directo, no veo que haya guantes, la gente, no hay equipamiento. Esto es lo primero que está ocurriendo. Tienen que ser los vecinos, tienen que ser la misma gente del lugar que está empezando a remover los escombros con sus manos, sin ningún implemento de seguridad, y están tratando de sacar piedras, tierra, madera, trozos de cemento, para tratar de buscar gente. Yo tengo la impresión, Rafa, que eso es lo que se está haciendo de modo desesperado. Bueno, ahí estamos. Sondakika, ahí es último minuto, ¿no? Sondakika es último minuto, es lo que tenemos, y estamos en directo en la televisión turca. Bueno, es una situación lamentable, Rafa. Sí. Julio César, lo que ocurre es que cuando pasan los primeros minutos, la primera hora, todavía hay mucha gente encerrada, desde la que queda atrapada bajo los escombros hasta la que queda encerrada en casas que se han derruido a medias, las puertas que se ven obstaculizadas, obstruidas para que la gente salga, y eso provoca inmediatamente esta confusión que nosotros vemos, esta suerte de caos, gente corriendo a ayudar a abrir puertas, a sacar escombros, a despejar las vías de salida, los pasillos de los edificios, de manera de poder acceder. Con mucha frecuencia, Rafa, se encuentra gente atrapada. Ahí estábamos volviendo a las primeras imágenes que vimos, que son las del rescate, ¿no?
la televisión turca estaba transmitiendo en directo un rescate de una persona que quedó en los escombros y en el momento final sacó la imagen, se fue de ahí, porque al parecer habían problemas, lo estaban tratando de sacar hacia arriba, de tirar, pero había problemas, estaba enganchada esta persona, seguramente tenía problemas para salir de ahí. La televisión turca se fue a una reportera en vivo que está mostrando los edificios colapsados. Llama la atención, Rafael, ahí está la persona que tú me dices. La cantidad de edificios, que colapsaron, llama la atención. Son muchos. Sí, eso es. Lo que pasa es que, mira, desde principios, a finales de los 90 hubo un gran terremoto en Turquía y eso llevó a un reestudio de las normas de construcción. Yo me acuerdo que hubo denuncias de que los contratistas usaban cemento de peor calidad en los escombros, que son en los cimientos, quiero decir, que son las partes que no se pueden chequear una vez que se ha fraguado el cemento, y usaban relleno para poner ahí de manera de abaratar los costos. Muchos de los edificios cayeron en aquella oportunidad, te estoy hablando de la década del 90, pero lo que ocurrió después es que si bien se endurecieron las normas de construcción y la fiscalización del gobierno turco, los edificios que se habían construido quedaron así, y es por eso que cuando hay un terremoto en Turquía con frecuencia se ve ese tipo de imágenes, edificios que colapsan. En Chile hemos tenido movimientos telúricos de esa intensidad que no han provocado ese nivel de daño porque nuestra norma sísmica es mucho más exigente. También hay que decir que el terremoto fue muy superficial, apenas a 10 kilómetros de profundidad está el hipocentro, y dado que está en una isla y a tan baja profundidad, eso explica primero la ondulación que ha provocado esta caída masiva de edificios, esta caída, y además el tsunami. Es lo que te decía, que me recuerda mucho al terremoto del 2010. Yo estaba en el Cerro Castillo en Viña porque era el Festival de Viña y el movimiento fue muy ondulado. De hecho recuerdo que los cuadros zigzagueaban y el piso como que ondulaba. Y acabo de ver, no sé Felipe si tenemos, Lorena nos manda un video de un joven que está en un call center, creo, está trabajando en su casa, está en internet, y se ve cómo él arranca y se ven los movimientos muy claros del piso. Aquí estamos, ahí hay una persona rescatada, ahí hay una persona que lograron sacar, una persona rescatada que están llevando precisamente a un centro asistencial, a una ambulancia seguramente ahí para que vaya a un centro asistencial. Ahí la gente está mirando. Se está trabajando en una primera instancia, lo que muestra la televisión turca. Ahí vemos cómo la familia se encuentra con sus familiares, esta persona, se están abrazando. Rafa, una situación dramática. Acá, sí, claro, acá se sigue trabajando en la persona que vimos al inicio, cuando empezamos a hacer este último minuto. Aquí vemos rescatistas. Rafa, lo que se ve es que se está trabajando, bueno, como se pueda. Hay rescatistas, hay gente equipada, hay gente que tiene elementos de seguridad y hay gente hay gente que está trabajando. Se nota que son vecinos con las manos sin guantes, sin ningún tipo de protección, tirando escombros hacia abajo para tratar de ver si encuentran a alguien, Rafa. Claro, lo que ocurre es que en la desesperación de los primeros minutos, esta gente además conoce, sabe quién no aparece. La comunidad, las comunidades identifican rápidamente quién no está, quién estaba dentro de la casa, que es una tarea mucho más difícil de hacer, que requiere más tiempo para los rescatistas profesionales que llegan después y tienen que empezar a preguntar quién está acá, quién vivía acá, cuántas personas alcanzaron a salir, se sabe si están todas, que las 5 personas estaban dentro de la casa o no. Toda esa información normalmente la manejan de primera fuente los vecinos, y es por eso que en estos primeros momentos uno ve muchísima gente que con las manos desnudas comienza a colaborar con los equipos de rescate, los vecinos, los bomberos, de manera de llegar, porque además es una etapa en la que todavía hay mucho escombro que es fácilmente removible con trabajo de personas. Después, más adelante, cuando se va profundizando el nivel de búsqueda, hay que empezar a usar maquinaria, y ahí el asunto es mucho más peligroso porque el movimiento que provoca
provocan las maquinarias puede provocar derrumbe dentro de estas estructuras, digo, semi colapsadas, y eso terminar con la vida de quienes están atrapados dentro. Por eso es tan fundamental el trabajo que se produce en las primeras horas previo al rescate, y es por eso que trabaja todo el mundo que puede, siempre y cuando no comiencen a estorbarse, pero típico que se producen estas cadenas de pasamanos de gente que va sacando escombros en recipientes de manera de ir despejando las vías de acceso o de remover el material que hay para que los servicios de rescate puedan ingresar a los pasillos, a los diferentes departamentos, a los ductos de ventilación, que es otra de las vías que usan los bomberos para internarse dentro de estos edificios. Eso también lo pudimos ver en Chile, en Concepción, en el edificio de Borde Río. Bueno, estamos con imágenes en directo de lo que está ocurriendo en este minuto en Turquía, lamentables, que está lleno de edificios colapsados. La verdad es que es increíble lo que estamos viendo. Estamos viendo edificios colapsados, pero hay muchos que ya están en el suelo. La gente está haciendo tarea de rescate con lo que tiene, con lo que tiene a mano. La verdad es que, bueno, tenemos muchas imágenes, pero esta imagen es cuando colapsa un edificio. Y es una imagen bastante impactante. Vamos a verla. Kaybının olmadığı bilgisine ulaştım. Ancak bu gördüğünüz binanın hemen arka tarafında tabii afet ekiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda da şu anda bu binanın içerisinde bir çocuk var ve o çocuğa ulaşılmaya çalışılıyor. Onun gibi enkaz altında kalmış olan varsa onlar da aynı mutlu sonu yaşayacak. Temennimiz bu yönde ama çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Impresionante, Rafael. Aquí usted va a ver la magnitud. Aquí usted va a ver la magnitud, y por eso me recuerda mucho al 2010. Mira esta imagen. Ahí él abandona y empieza este movimiento. Ahí está. Empieza a saltar como un caballo. Es impresionante, ¿eh? Ahí está el momento que colapsa. Es impresionante. También estuvo el terremoto y minutos después un tsunami. Lamentablemente también fue con tsunami. Aquí podemos ver. Se lleva todo en una cuadra. Es impresionante cómo pasan las cosas por la calle. No se puede creer, ¿no? Se lleva absolutamente todo. Bueno, Rafa, la verdad es que las imágenes que estamos viendo son escalofriantes. Cómo se derrumba ese edificio. Claro. Bueno. Mira, estoy precisando alguna información. Esto fue a unos 14 kilómetros al noreste de la ciudad de Neón Karlovación, en la isla griega de Somos, y según el Servicio Geológico de Estados Unidos fue a 10 para las 2 de la tarde, hora de Grecia, a una profundidad de 10 kilómetros, lo cual hace que el impacto se sienta mucho más fuerte en superficie, y eso es lo que explicaría la caída de tantos edificios. Turquía, la Agencia de Desastres de Turquía dice que la profundidad fue a 17 kilómetros, pero en todo caso son muy superficiales ambos, y eso es lo que explica esta falla helénica o falla del mar Egeo al sur de Grecia, la que explica que se haya producido ahí. La gente está muy impactada. Tenemos la imagen de un edificio que cae, un derrumbe. Es un edificio más delgado, no sé, señor director, si podemos apreciar. Parece que el edificio es muy delgado, no sé si abajo tiene una
si el edificio está funcionando. Abajo tiene unas letras, pero ahí puede ver cómo cae el edificio, cómo colapsa el edificio completamente. Hay un auto rojo que se mueve. Una imagen increíble de este derrumbe del terremoto que afectó a Turquía y Grecia hace un rato atrás. Ahí esta vez, yo no sé si el edificio está... Bueno, estas son otras imágenes lamentables de lo que está sucediendo en este instante en Turquía, donde fue muy fuerte el sismo, muy superficial, como dice Rafa, con un movimiento muy fuerte, muy complejo, además con un corcoveo. Se ha visto en algunas imágenes, por lo tanto, los edificios... ¿Ves los bloques de cemento que se usan que tienen espacios? Eso no existe en la construcción chilena. Claro que sí, Rafa. Rafa, estamos tratando de comunicarnos con chilenos que estudian en Turquía. Por supuesto que esa es la preocupación que hay ahora. Y Grecia, aquí estamos viendo imágenes de una ciudad en la costa de Turquía, donde lamentablemente azotó un tsunami a minutos después del terremoto. No dejó tiempo para nada. Y ahí podemos ver cómo en las calles ya se lleva todo. Habían también bastantes restaurantes, parece en el lugar, cocinerías, por lo que uno entiende de las imágenes, ¿no? Ahí usted está viendo algunas terrazas, no sé si se puede apreciar con mayor... Ahí, por ejemplo, se puede ver... Bueno, ya están las sillas, las mesas. Increíble la situación que se está viviendo. Mi querido Rafa. Rafa. Ahí está. Estas son las imágenes ya del tsunami, ¿no? Recordemos que es un terremoto. Grado 7, el sismo es grado 7. Lo que pasa es que fue muy superficial. Algunos hablan de 21 kilómetros, otros hablan de 17 kilómetros, ¿no es cierto? Pero es muy superficial, ¿no es cierto? El epicentro, por lo tanto, genera un movimiento muy fuerte, muy complejo además, sumado a lo que nos contaba Rafa Cavada, ¿no es cierto? Algunas construcciones muy cuestionadas. En Turquía, sobre todo, hemos visto el colapso de algunos edificios como este, ¿no? Un colapso impresionante de un edificio bastante delgado que lamentablemente cae. Ahí estamos viendo a la gente, estamos ahora en directo, ¿no? Esto es lo que está pasando, último minuto, dice arriba la televisión turca. Estamos acá enganchados con nuestros hermanos de CNN Turquía. Ahora sí ya nos enganchamos con la cobertura con nuestro canal hermano CNN Turquía. Estamos en directo. Esto es lo que está ocurriendo. Estos son imágenes de último minuto. Son de aquí a último minuto. 11:15, CNN Turquía. Nos enganchamos con ellos, Rafa. Ahí estamos viendo el rescate. Julio. ¿Sí? Sí, estoy viendo Al Jazeera, la edición internacional de Al Jazeera. Ya habla de 4 muertos y al menos 120 heridos en la ciudad de Esmir, o Esmirna en la traducción al castellano, donde dice que es lo mínimo. 4 muertos es lo que han podido confirmar hasta ahora, pero al menos 120 heridos. Y como ustedes recordarán de lo que pasó en Beirut, en el Líbano, los primeros conteos son siempre muy superficiales, muy hechos en la prisa del momento, y después los números aumentan muchísimo cuando hay derrumbe de grandes estructuras como los edificios. Además, dice que hay muchísima gente atrapadas entre los escombros de los numerosos edificios colapsados, y que la gente primero se fue a las calles para evitar quedar atrapado en los edificios, pero que además han registrado ya numerosas réplicas tanto en Grecia como en Turquía, es decir, han sido percibidas en ambos países, y que las imágenes
imágenes de las redes sociales, como lo hemos visto nosotros en las pantallas, han mostrado ya las tomas del agua ingresando en la ciudad de la isla de Somos, en Grecia. El tsunami, perdón, el terremoto, dice, desató un tsunami a pequeña escala en la ciudad de Seferishar, lo que fue confirmado por el jefe de la Cámara Geológica de Ingenieros, que se lo comentó a la agencia TRT, mientras que las imágenes de la Presidencia para el Manejo de Desastres de Turquía habla de una magnitud que va de 6,6 a 7 grados y que fue hora turca de 11:50. Tiene una diferencia de 2 horas Turquía con Grecia entonces, porque en Turquía eran las 11:50, mientras que en Grecia eran las 13:50. Horas en que mucha gente se encuentra en la calle. Pensemos que si esto se hubiera producido en la noche, la mayoría de la gente que habita esos edificios que estamos viendo en las imágenes habría estado ahí. Por lo tanto, por la hora el efecto pudo haber sido mucho peor. En 1999 yo les hablaba de ese terremoto, causó 17.000 muertos en Anatolia, Turquía. Julio César. Rafa, justamente te quería tocar ese tema. O sea, tenemos en pantalla 4 muertos confirmados, porque es la información preliminar, pero no cabe ninguna duda, Rafa, que esto va a tener una cantidad de muertos importante, porque esto es una tragedia por donde lo mires. O sea, hemos visto una cantidad de edificios colapsados. La verdad es que hemos visto una cantidad de edificios que caen, que es increíble. Hemos visto, ¿no es cierto?, también que hay un tsunami, que las imágenes son preliminares, no sabemos realmente lo que ocurrió en la costa a costa, no hay imágenes sobre eso. Lo que está pasando en Grecia también hay muy poca información. Seguramente, ¿no es cierto?, hay muchos más edificios colapsados que lo que estamos viendo. La verdad es que es impresionante. Estamos conectados, enganchados a nuestra señal hermana de CNN Turquía. Esto está pasando, estamos viendo en directo, es último minuto, pero Rafa, no me cabe duda que esto va a tener una cantidad de víctimas fatales mucho mayor a la que se está anunciando, y como bien tú dices, la verdad que los derrumbes de edificios es una realidad impactante en este minuto, al menos esta ciudad turca. Sí, hablábamos en el bloque anterior de la calidad de la construcción en Turquía. En el terremoto de 1999 hubo 17.000 muertos, la mayoría de ellos por estructuras que colapsaron, como esa imagen que estábamos viendo antes, de que empieza este movimiento ondulatorio y esa onda se transmite, ese movimiento en forma de onda se transmite a las bases estructurales del edificio, a los pilares y a las vigas, y muchas de ellas simplemente colapsan y el edificio se asienta sobre sus propias fundaciones. Mucha gente previsiblemente queda atrapada en ese tipo de estructura. Además, al moverse de un lado al otro y no tener la capacidad sísmica de resistir estos movimientos telúricos, los pisos colapsan uno sobre otro. Entonces es eso lo que produce el tipo de movimientos más la calidad de la construcción. Eso ya ha ocurrido antes en Turquía, no solamente en el de Anatolia de 1999, en otros posteriores también, pero es la cantidad de gente que queda atrapada entre los edificios la mayor cantidad de víctimas, y es por eso que vemos el trabajo inmediatamente de los bomberos y de los rescatistas, que ya tienen el conocimiento de que la mayor cantidad de gente que sea rescatada ahora, en las primeras horas después de producido el movimiento telúrico, tiene mayor probabilidad de supervivencia que aquellos que van a ser rescatados pasadas 24, 48 o 72 horas, que normalmente pasadas las 72 horas se empieza a apagar la posibilidad de encontrar supervivientes y normalmente se empieza a remover con maquinaria pesada, lo que provoca mucho mayor movimiento, mucho mayor colapso de las estructuras que están en una posición precaria. Es por eso que ahora se ve esas imágenes que son terribles, que además transmiten toda la carga emocional de gente con las manos desnudas, con un pañuelo amarrado en la cabeza y nada más, tratando de sacar gente entre los escombros, las tierras, la tabiquería, la mampostería, los muebles desechos que han quedado sepultados bajo estas capas de edificios que se sientan una sobre otra, Julio.
Claro que sí. Bueno, la gente recuerda en Turquía la televisión, ¿no es cierto?, el terremoto del 17 de agosto de 1999. Rafa, que como tú decías, tuvo 17.000 muertos en 1999, hace 21 años atrás. Eso hizo, como bien decía Rafa, que cambiara incluso la manera de construir, las certificaciones, ¿no es cierto?, la legislación se endureció porque también en ese momento colapsaron muchos edificios. Bueno, y lamentablemente hoy día, 21 años después, podemos ver cómo se repite la historia, Rafa. Un nuevo terremoto, un nuevo sismo y vemos nuevamente muchos edificios colapsados. Estamos viendo imágenes de la costa que están llegando también a nuestra central de información. Sí, el problema de lo que ocurre en esas primeras horas es que también muchos de los caminos de acceso para los carros de bomberos que traen herramientas, palas, todo ese tipo de cosas están obstaculizados, y es por eso que durante las primeras horas de estos desastres mucho del trabajo de rescate lo realizan voluntarios de la misma zona, de las mismas comunidades, con ayuda de los bomberos, que también conocen el problema de la infraestructura. Yo te comentaba que en el terremoto de 1999 incluso hubo empresarios de empresas constructoras que fueron enjuiciados y posteriormente encarcelados porque usaban cemento de menor calidad. En el caso más dramático de todos, habían puesto como envases rígidos, envases de vidrio o de metal, para abultar la cantidad de cemento, es decir, de 1 metro cúbico de cemento que debería haber ido, en realidad había medio y el resto eran latas de bebidas o envases, y eso hizo que esos cimientos colapsaran con el movimiento. Eso, yo recuerdo el caso, provocó que muchos dueños y mandos superiores de empresas constructoras fueran a la cárcel tras la investigación que hizo el gobierno de Turquía. Te confirmo, Rafa, que fueron a la cárcel, cambió la legislación, la certificación, la fiscalización. ¿Sabes por qué, Rafa? Porque en el año 99, en el terremoto en Turquía, escúchame bien, no me equivoco, 329.000 edificios, 329.000 edificios colapsaron, Rafa. 329.000 edificios colapsaron. Quedó 500.000 de personas sin casa. 500.000 de personas sin sus casas. Y 329.000 edificios colapsaron en ese momento, donde murieron estas 17.450 personas. ¿No es cierto? Hubo 40.000, 50.000 heridos, lo recuerdo como si fuera hoy, Rafa, porque me acuerdo que se tuvo que en algún momento implementar toda una política de viviendas para recuperar lo que había ocurrido en Turquía, como tú dices, que después fue un escándalo mayor porque habían cimientos con latas de bebida. Con la lata, con la lata de bebida que uno se toma, rellenaban con lata de bebida, Rafa. Claro, y eso hizo que el Estado asumiera una política de construcción de edificios con normas sísmicas. Es por eso que en estas imágenes tú ves algunos edificios que han caído al lado de otros que permanecen no solamente en su lugar, sino además con daños mínimos, porque hubo que hacer, para ese 500.000 casi de edificios que habían sido construidos bajo la norma sísmica, hubo que hacer una política estatal totalmente nueva de construcción de edificios y de demolición de los que habían quedado en condiciones de inhabitabilidad. Es por eso que los dueños de las empresas constructoras terminan finalmente enjuiciados y en la cárcel. Y no me arriesgaría a decirlo ahora, pero las leyes de Turquía en aquella época todavía contemplaban la pena de muerte. Fue posterior, con el ingreso de Turquía a la Unión Europea, o con su postulación, que Turquía puso en suspenso la pena de muerte. Así que no sé al final cuál fue la pena que se le aplicó a los que fueron considerados responsables de esas 17.000 muertes. Según consigna la revista Newsweek, Rafa, según consigna Newsweek, el ayuntamiento de Estambul, donde miles de personas se vieron afectadas,
ha gastado 80 millones de euros en estudios sobre los edificios y en sus adecuaciones para resistir movimientos sísmicos de gran magnitud. Esto lo decía Newsweek hace unos años atrás, la tremenda inversión que hizo el gobierno, ¿no es cierto?, en distintos ayuntamientos para precisamente que los edificios, los nuevos, todos con políticas, ¿no es cierto?, post-1999, todos con políticas de registro antisísmico en su edificio, y para poder mejorar, estudiar, ¿no es cierto?, y tener confianza en los edificios que quedaron, porque usted me escuchó bien, en 1999 en Turquía colapsaron 329.000 edificios, Rafa, una cifra impresionante. 49.000 edificios. Yo recuerdo que se hablaba de centenares de miles de personas que habían tenido que abandonar sus hogares por el daño que habían sufrido las edificaciones. Ahora, en las informaciones que siguen llegando desde Al Jazeera, se habla en la isla de Samos de algunos deslizamientos de tierra y algunas avalanchas, pero no se habla de la situación de las ciudades costeras de Esmirna o Izmir en Turquía, que es las otras que podrían haber sufrido daños por este movimiento telúrico primero y tsunami después. Por ahora toda la información está concentrada sobre el colapso de los edificios, que es las imágenes que nos están llegando a nosotros, y que el epicentro estuvo a solo 33 kilómetros de la costa de Turquía. Es por eso que provocó tanto daño. A 33 kilómetros de distancia y a 10 de profundidad, Julio César. Me está escribiendo un amigo periodista, ¿no?, que vivió allá el 2011, 2012, 2013. Y me decía que, al igual que en Chile, que él se sentía muy como identificado con Chile, siempre se anunciaba por la televisión que venía el gran terremoto. Él dice que lo tiene tan patente que los programas de televisión llegaba, decía, bueno, puede haber un gran terremoto, puede volver un gran... Se anunciaba. Me está comentando acá y él decía, igual que en Chile, que siempre se anuncia un gran terremoto. Me vine de Chile a Turquía, y aquí en Turquía prendo la televisión y es como, sale gente diciendo, va a haber un gran terremoto en algún minuto. Los sismólogos turcos anunciaban que algo podía pasar. Fíjate que, corroborando lo que tú dices, yo estoy leyendo una revista turca que dice, después de la catástrofe de 1999, más de 6.000 personas fueron juzgadas por negligencias vinculadas al terremoto. ¿Qué te parece? Claro, porque eso no solo implica a la persona que ordena la construcción, para que, como tú señalabas, terminen latas de bebida dentro de los cimientos basales de un edificio, tiene que haber complicidad de obreros, capataces, supervisores, contralores, agentes de gobierno que tienen que ir a ver que las construcciones cumplan las normas sísmicas. Es por eso que eso además dejó al descubierto una enorme red de corrupción dentro de la industria de construcción de edificios dentro de Turquía. Rafa, estamos viendo imágenes en directo y ya estamos enganchados con nuestro canal hermano CNN Turquía, quien está transmitiendo en vivo, tiene entrevistas también. Vamos a tratar de poner a disposición, estamos con el embajador de Chile en Turquía. ¿Nos vamos al corte? ¿O conectamos con el embajador? Vamos al corte y estamos al tiro con el embajador para saber cómo están nuestros compatriotas, y volvemos con esta transmisión en vivo desde Turquía, 11:30. Ese edificio, aquí ya estamos viendo imágenes del tsunami. Recordemos que es un terremoto y tsunami en Turquía. Bueno, Rafa, se está despejando la situación en materia de información. Tienes algunos datos. Nosotros estábamos en contacto con el embajador, lamentablemente lo perdimos, pero vamos a reconectarnos con él. Están malas las señales y están colapsadas también. Ustedes se imaginan, ¿no? Nosotros vivimos ese terremoto ahora a la vuelta de la esquina y no teníamos tampoco cómo comunicarnos, todo colapsado. Bueno, es lo mismo que ocurrió, Rafa. A diferencia si la memoria no me engaña, Rafa, ayúdame con esto. A diferencia del año 99, que creo que fue de madrugada, fue como a las 2, 3 de la mañana. Sí.
¿Sí o no? Sí, sí. Exactamente. Exactamente. A plena luz del día lo que... Sí, exactamente. Eso también fue una de las cosas que conspiró para que la cantidad de muertos fuera tan alta. 17.000 personas, que fue durante la noche. Y por tanto, una de las primeras cosas que pasa en un terremoto es que se corta la luz. Básicamente por los cortocircuitos, y después vienen los incendios. Entonces, eso conspiró para que la gente pudiera salir rápidamente de los edificios. En esta oportunidad fue a las 11:50 hora de Turquía, 13:50 hora de Grecia. Lo que ocurre es que en esta oportunidad fue muy cerca de la costa, 33 kilómetros de la costa de Turquía, y a muy baja profundidad, 10 kilómetros, un terremoto que, según diferentes agencias, ha sido catalogado de un 6,6 grados Richter a un 7,0 grados. Eso ha hecho que algunos... Mira, CNN en su edición internacional dice que son al menos 20 edificios los que han colapsado en la ciudad de Izmir. Al Jazeera habla de 4 muertos confirmados y más de 120 heridos, pero esa nota de Al Jazeera es de hace ya más de media hora, y por tanto hemos de suponer que esa cantidad ya está muy por debajo de la cantidad de víctimas fatales reales que ha dejado este movimiento telúrico. A ello hay que sumar la cantidad de víctimas que podría provocar el tsunami que afectó a la isla de Samos y a las ciudades costeras de la propia provincia de Izmir o Esmirna. Hasta ahora la mayoría de las imágenes nos llegan desde 2 ciudades de Izmir, pero hay que ver qué pasa con los poblados más pequeños que han denunciado, han hablado de deslizamiento de tierra y de rocas que han caído. Recordemos que Turquía es un país montañoso y en eso se te parece también a Chile. Con los medios de nuestro estado, quiero decir, ha dicho el presidente Erdogan, y nos mantenemos al lado de los ciudadanos que han sido afectados por el terremoto. Vamos a tomar la acción necesaria para trabajar en la región con todas las instituciones relevantes y los ministerios, ha dicho el presidente de Turquía en un mensaje al país golpeado por este terremoto. CNN también está confirmando que hay al menos 4 personas muertas y que 20 edificios fueron destruidos, Rafa, dice la nota de CNN en Turquía. Julio César. Te tengo un último minuto con respecto a los chilenos. La embajada está trabajando en 13 familias, en la búsqueda de 13 familias chilenas. Esa es hoy día su prioridad de la embajada chilena en Turquía, ¿no? Es la búsqueda de 13 familias chilenas. A ver si usted nos puede ayudar también, si usted tiene información, conoce estas familias chilenas, ha tenido información, nos puede ayudar en nuestro WhatsApp. También nosotros estamos en contacto directo también con la embajada. Son 13 familias chilenas. Rafa, la prioridad para nuestra embajada en Turquía. Te quiero comentar, Rafa, que, bueno, acá estoy leyendo también un informe de un diario turco que lo que dice, lo que alcanzo a entender, ¿no es cierto?, lo que dice es que, claro, recién se están formando, aquí hablan de guías, me imagino que monitores que están recopilando información por la gente que está desaparecida, ¿me entiende? Como esto es tan temprano, todavía no está la información de la gente desaparecida un poco más establecido. Recién se están organizando para que haya monitores que tengan la información genuina y empiece a recopilar los datos de la gente que está desaparecida para ir en busca de ella y para ir chequeando después si van apareciendo. O la búsqueda hasta ahora, según lo notifica este portal, es bastante artesanal, ¿no? Están sobre los derrumbes, están trabajando, están tratando de buscar gente, pero no está esa información fina, Rafa, que la están ahora tratando de agrupar, digamos. Está. Claro, lo que ocurre es que Turquía tiene un equivalente a nuestra ONEMI, que allá recibe el nombre o el acrónimo de AFAD, que es como la autoridad para para desastres, para el manejo de desastres y emergencias de Turquía, y ella es la que el equivalente a nuestra UNEMI, la que ha dicho primero las características del sismo y es la que está organizando esta recolección de información sobre la cantidad de personas, y no solamente de personas sino además de los edificios, porque además de estos edificios dañados en Izmir-Esmirna, se ha despachado gente para que vaya a otras localidades más
pequeñas, saber cuáles han sido los daños, sobre todo en la línea costera de la provincia, que es la que tiene playas en el mar Egeo, que es donde golpeó este terremoto, además de la isla griega de Samos y la ciudad que conversábamos de Neón Karlovación, que es de donde han llegado estas imágenes de este tsunami. Algunas agencias hablan de un mini tsunami, yo no sé si el término es correcto. Digamos, el agua, por lo que se ve en las imágenes, sube hasta el nivel de las ventanas de las casas. Eso es más de 1 metro desde el suelo, y a ello hay que sumarle a la altitud de las casas sobre el nivel del mar. Entonces, el hecho de que no penetre con la violencia con que penetró, por ejemplo, en Sendai, en Japón, o en Chile, en la zona de Constitución, no significa que sea un mini tsunami, sino que simplemente el suelo, como tiene una plataforma continental de menor pendiente, de menor gradiente, hace que el agua suba de manera más gradual y no con esa ola que forma cuando la subida del suelo marino es muy abrupta, como sí sucedió en otras ciudades de Chile. Por lo pronto, esta Autoridad para el Manejo de Desastres y Emergencias de Turquía solo ha confirmado la muerte de 4 personas y que hay 120 heridos. 20 edificios destruidos, y los servicios geológicos o sismológicos de Turquía, de Europa y de Estados Unidos difieren, le asignan 6,6, 6,9 y 7 grados respectivamente, pero y hemos estado conversando todo el tiempo de aquello. Para el tipo de construcción que hay en muchos lugares de Turquía, un terremoto de 6,6 grados tiene efectos devastadores. Hay que recordar siempre que un terremoto va a depender, los efectos que causa el terremoto van a depender de varias condiciones. Primero, de condiciones geológicas. Por ejemplo, en Chile, en Antofagasta, terremotos de 7,5 grados no han hecho daño porque el suelo es rocoso. Sin embargo, donde los suelos son sedimentarios, tienden a asentarse con estos movimientos, los daños son más grandes. Y si a ello le sumas las condiciones de construcción, las normas de construcción sísmica usadas, y hemos hablado de ello a propósito del terremoto de Anatolia de 1999, que dejó 17.000 muertos. Esas normas de construcción hacen que los edificios colapsen, como se vio en las imágenes que estábamos mostrando al aire hace unos minutos. Esas causas, esos condicionantes también inciden en la cantidad de víctimas y de daños que puede causar un terremoto de lo que para nosotros es un movimiento relativamente tolerable, de 6,6 a 7 grados, Julio César. Oye, Rafa, estoy leyendo acá, estamos hablando del terremoto del año 1999, que dejó 17.500 muertos prácticamente en Turquía, pero en 1998, un año antes, Rafa, hubo también un terremoto en Turquía, que dejó 210 víctimas fatales, 400 casas en el piso. O sea, tuvieron sendos terremotos en Turquía el año 98 y el año 99. Y ya llevaban 13 o 14 terremotos de gran magnitud. Desde 1930 a 1999 llevaban 14 terremotos de gran magnitud. Este debería ser el 15. Sí. Si es que no ha cambiado la estadística. Pero estamos en una situación que no sé qué piensas tú, pero que nos apareja mucho con Turquía, ¿no? En el sentido de siempre estar esperando un terremoto, viviendo, ¿no es cierto?, con preocupación, que hay que estar atentos, que tenemos que estar siempre nosotros preparados, Rafa, esa es la palabra, preparados por si viene algo, y parece que en Turquía se vive de una manera muy, muy similar.